El rey Felipe y Federico de Dinamarca, dos royals con vidas con mucho en común. El rey de España y el que está llamado a ser rey de Dinamarca tienen varias cosas en común. Todos los royals tienen cosas en común por haber nacido en el seno de familias reales. Crecen en palacios y llevan existencias privilegiadas, aunque a cambio, sus destinos están marcados y no pueden hacer otra cosa que aceptarlo y prepararse para la importante labor que está llamados a desempeñar. Además, sufren el escrutinio público durante toda su vida y son eternamente perseguidos, y en el mejor de los casos, alabados y criticados en el mejor de los casos. Más allá de todo eso, existen notables diferencias entre las distintas dinastías reinantes en Europa, si bien es cierto que hay dos miembros de la realeza que han llevado vidas paralelas, siempre por casualidad. Todo ello no les ha unido ni más ni menos. Se han llevado bien toda su vida, y les une no solo ser royals, sino compartir primos hermanos, a los hijos de Constantino y Ana María de Grecia. Se trata del rey Felipe de España y el príncipe Federico de Dinamarca, dos hombres unidos por un destino, reinar. Nacidos el mismo año. Nacidos para reinar el 30 de enero de 1968, los entonces príncipes Juan Carlos y Sofía se convirtieron en padres de su tercer hijo, un varón al que llamaron Felipe y que se convirtió en heredero de la dinastía. Recibió el nombre de Felipe por el primer Borbón que reinó en España. Por aquel entonces, el país vivía bajo la dictadura franquista y no había certezas sobre si ese niño iba a reinar o no en el futuro. El 22 de noviembre de 1975, cuando Felipe de Borbón tenía 7 años, su padre, don Juan Carlos, subió al trono como Juan Carlos y en su caso tenía 37 años, convirtiéndose en un monarca joven. El 26 de mayo de 1968 vino al mundo el primer hijo de los entonces príncipes Margarita y Enrique de Dinamarca. Recibió el nombre de Federico para mantener la tradición que alterna los nombres de los reyes entre Federico y Cristian. Desde su nacimiento ostentó el número 2 en la línea de sucesión a la corona. El 14 de enero de 1972, Margarita subió al trono tras la muerte de su padre, Federico X. Tenía 31 años, convirtiéndose en una monarca joven, y en la primera reina mujer en Dinamarca desde Margarita I, que reinó entre 1375 y 1412 durante la Unión de Kalmar. Bodas casi al mismo tiempo. Tanto uno como el otro tardaron en encontrar el amor definitivo, aunque tuvieron varias parejas antes de dar el paso de casarse. Eso sí, Federico de Dinamarca mantuvo un noviazgo más largo, ya que además de querer estar seguro, el proceso de adaptación de Mary Donaldson fue más complicado que en el caso de Leticia Ortiz al ser australiana y desconocer el danés. Federico de Dinamarca y Mary Donaldson se conocieron durante los Juegos Olímpicos de Sydney 2000 cuando Bruno Gómez Acebo había quedado con Beatrice Tarnowski en la ciudad Australia, así que llamó a su amiga Mary.
¿Cuál fue su sorpresa cuando el hijo de la infanta Pilar se presentó con varios royals, entre ellos Felipe de España y Federico de Dinamarca? El heredero danés y la abogada australiana conectaron y se enamoraron. Después tuvieron que superar varios obstáculos, entre ellos la inicial oposición de Margarita de Dinamarca, que tardó lo suyo en aceptar el compromiso. Finalmente, el 14 de mayo de 2004 se casaron en Copenhague, una ceremonia que une la vida del príncipe Federico y el rey Felipe porque fue la primera boda real a la que asistió doña Leticia, que por cierto tiene la misma edad que Mary Donaldson, que llevó aquel vestido rojo de Lorenzo Caprile que todavía se recuerda. Las similitudes vuelven a darse con la boda, solo que el amor de don Felipe y doña Leticia surgió más tarde. Corría octubre de 2002 cuando el entonces príncipe de Asturias consiguió ser invitado a una cena que daba Pedro Erquicia en su casa. A ella fue invitada la periodista Leticia Ortiz, al que don Felipe había echado el ojo al verla en el telediario. Hablaron toda la noche y surgió la chispa. Él comenzó una conquista que ella no puso fácil al ver todo lo que se le venía encima, pero al final el amor pudo más. Margarita de Dinamarca no quería a Mary, igual que don Juan Carlos no aceptaba a doña Leticia, aunque terminó claudicando. El 22 de mayo de 2004 se casaron, tan solo 8 días después de Federico y Mary de Dinamarca. Una cosa que les separó, pequeño detalle que no pasa desapercibido, es que mientras los daneses se dieron un beso, como suelen hacer los novios, los españoles fueron más tímidos y pese a los ruegos de los ciudadanos, solo hubo beso en la mejilla. Más allá de todo eso, existen notables diferencias entre las distintas dinastías reinantes en Europa, si bien es cierto que hay dos miembros de la realeza que han llevado vidas paralelas, siempre por casualidad. Todo ello no les ha unido ni más ni menos. Se han llevado bien toda su vida, y les une no solo ser royals, sino compartir primos hermanos, a los hijos de Constantino y Ana María de Grecia. Se trata del rey Felipe de España y el príncipe Federico de Dinamarca, dos hombres unidos por un destino, reinar. Nacidos el mismo año, nacidos para reinar el 30 de enero de 1968. Los entonces príncipes Juan Carlos y Sofía se convirtieron en padres de su tercer hijo, un varón al que llamaron Felipe y que se convirtió en heredero de la dinastía. Recibió el nombre de Felipe por el primer Borbón que reinó en España. Por aquel entonces, el país vivía bajo la dictadura franquista y no había certezas sobre si ese niño iba a reinar o no en el futuro. El 22 de noviembre de 1975, cuando Felipe de Borbón tenía 7 años, su padre, don Juan Carlos, subió al trono como Juan Carlos y en su caso tenía 37 años, convirtiéndose en un monarca joven. El 26 de mayo de 1968 vino al mundo el primer hijo de los entonces príncipes Margarita y Enrique de Dinamarca. Recibió el nombre de Federico para mantener la tradición que alterna los nombres de los reyes entre Federico y Cristian. Desde su nacimiento ostentó el número 2 en la línea de sucesión a la corona.
el rey Felipe y Federico de Dinamarca, dos royals con vidas con mucho en común. El rey de España y el que está llamado a ser rey de Dinamarca tienen varias cosas en común. Todos los royals tienen cosas en común por haber nacido en el seno de familias reales. Crecen en palacios y llevan existencias privilegiadas, aunque a cambio, sus destinos están marcados y no pueden hacer otra cosa que aceptarlo y prepararse para la importante labor que está llamados a desempeñar. Además, sufren el escrutinio público durante toda su vida y son eternamente perseguidos, y en el mejor de los casos, alabados y criticados en el mejor de los casos. Había quedado con Beatrice Tarnowski en la ciudad Australia, así que llamó a su amiga Mary. ¿Cuál fue su sorpresa cuando el hijo de la infanta Pilar se presentó con varios royals, entre ellos Felipe de España y Federico de Dinamarca? El heredero danés y la abogada australiana conectaron y se enamoraron. Después tuvieron que superar varios obstáculos, entre ellos la inicial oposición de Margarita de Dinamarca, que tardó lo suyo en aceptar el compromiso. Finalmente, el 14 de mayo de 2004 se casaron en Copenhague, una ceremonia que une la vida del príncipe Federico y el rey Felipe porque fue la primera boda real a la que asistió doña Leticia, que por cierto tiene la misma edad que Mary Donaldson, que llevó aquel vestido rojo de Lorenzo Caprile que todavía se recuerda. Las similitudes vuelven a dar 14 de enero de 1972, Margarita subió al trono tras la muerte de su padre, Federico X. Tenía 31 años, convirtiéndose en una monarca joven, y en la primera reina mujer en Dinamarca desde Margarita I, que reinó entre 1375 y 1412 durante la Unión de Kalmar. Bodas casi al mismo tiempo. Tanto uno como el otro tardaron en encontrar el amor definitivo, aunque tuvieron varias parejas antes de dar el paso de casarse. Eso sí, Federico de Dinamarca mantuvo un noviazgo más largo, ya que además de querer estar seguro, el proceso de adaptación de Mary Donaldson fue más complicado que en el caso de Leticia Ortiz al ser australiana y desconocer el danés. Federico de Dinamarca y Mary Donaldson se conocieron durante los Juegos Olímpicos de Sydney 2000 cuando Bruno Gómez Acebo